Buenos días a todas y a todos. Estamos aquí nuevamente desde el CIS. Mi nombre es Giovanni Samanamud, con este otro programa de Tenta, que ahora le hemos denominado Golpe y Reacomodo de Orden Democrático. Como ustedes saben, la palabra golpe, como cualquier palabra en ámbito en el mundo social, es una palabra en disputa, porque los grupos sociales, las posiciones políticas, las posiciones ideológicas, siempre se disputan las palabras, porque es un elemento y un componente fundamental para generar y producir justamente lo que llamamos nosotros sociedad. Sería muy difícil entender que una palabra pueda simple y llanamente ingresar de forma neutral. Y qué mejor que tener la compañía de dos prestigiosos y conocidos politólogos, ¿no? Como en el caso de Jorge Richter Ramírez, es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Córdoba, docente de marketing político de la Universidad Católica, analista de medios internacionales, me imagino profundamente conocido por ustedes, columnista también de varios periódicos y está obviamente escribiendo libros, unas nuevas tesis sobre el populismo, nos dice. Jorge Richter Ramírez, un saludo, muchísimas gracias por aceptar. Un saludo, por favor, a nuestro programa. Giovanni, para mí es un gusto poder estar con ustedes. Agradecido por la invitación, saludar cordialmente a toda la gente que se incorpora a la plataforma. Por supuesto, también a Elena un cordial saludo. Gracias. Y tenemos también la suerte y la grata presencia de Elena Argirakis Jordán, que es una politóloga que ha aportado muchísimo, ha escrito algunos textos, ha estudiado la ciencia política en la Universidad de La Plata de Argentina, tiene una maestría en comercio internacional, también es analista, investigadora social, ha trabajado últimamente en el Comando Antiimperialista General Juan José Torres, ¿no? Elena, tu saludo, por favor. Muchísimas gracias, Giovanni. Un saludo afectuoso, cariñoso para vos, un saludo afectuoso para Jorge, para el público y interesantísimo el abordaje que se hace a partir de la categoría analítica de golpe como categoría en tensión. Interesante porque es precisamente eso lo que quizás hace falta desglosar para hacer un abordaje múltiple para comprender estos tiempos. Entonces, bueno, con mucho gusto, agradecida, motivada para estar aquí hoy y entender un poco entre todos la construcción de esta realidad tan compleja que nos toca vivir en Bolivia hoy. Bien, Jorge, estaremos contigo. Una de las cosas que trasunta tras todo lo sucedido el año pasado y hasta ahora es la dificultad que tenemos para comprender, por ejemplo, cómo se puede subvertir o alterar un orden democrático, que también puede ser en algunos contextos sinónimo de golpe o puede tener otros significados. ¿Cómo nos puedes en principio caracterizar estos modos de violentar el orden democrático y el orden institucional? Que evidentemente, digamos que ha sido o no ha sido golpe, obviamente en función de que cada grupo tenga su posición, ha habido evidentemente una subversión del orden institucional. Bien, Giovanni, está absolutamente claro que durante muchos meses, y todavía lo continuamos haciendo, la narrativa en el país, interesada desde lo que ha significado la instalación del grupo en noviembre, fue señalar de que en Bolivia lo que en realidad había ocurrido fue una renuncia a causa de una presión popular de un presidente de Estado y que en función de ello se procedió a la sucesión constitucional. Versus lo que ha significado para otra gente, entre las cuales también me encuentro yo, que hemos señalado que en el país se produjo una ruptura institucional con todos los elementos y factores que componen técnicamente desde la mirada de la politología un hecho que se puede caracterizar como golpe de Estado. Lo que es importante mirar es que los sucesos que se dieron en noviembre del pasado año se podrían bien presentar como una escena teatral donde varios actos con personajes, con personalidades e instituciones cumplieron roles estelares.
pero el elemento fundamental de cada uno de aquellos hechos y de la narrativa que se instala a partir de un eje discursivo, que fue la cuestión del fraude electoral, improbado hasta la fecha, pero que necesariamente lo que buscaba era causar un desorden, un punto de indignación colectiva lo suficientemente fuerte para proceder a implementar los otros hechos. Esto que quiero señalar está dentro de lo que son las nuevas técnicas o las nuevas formas del neogolpismo en América Latina. El neogolpismo también, así como las sociedades han ido evolucionando en uno y otro sentido, las maneras de poder generar rupturas institucionales también han modificado sus tradicionales formas de implementación. Ya no son los tanques en las plazas, ni tampoco las ciudades tomadas por militares, pero las formas adquieren una nueva modalidad. Y el primer eje de todo ello es instalar un elemento de indignación colectiva, en el caso boliviano fue el fraude, generar rápidamente una vocería o punta de lanza del mismo. En esta situación fue el actual candidato de Comunidad Ciudadana, que habló de un fraude monumental que no ha logrado nunca demostrar, porque en realidad no solo el informe de la Organización de Estados Americanos es inconsistente, sino ellos mismos sabían que no podían acreditar pruebas comprendiendo la naturaleza de nuestro sistema electoral, que es fundamentalmente manual. En función ya de esta punta de lanza, lo que seguía era un anclaje de los factores de poder altamente disuasivos o determinantes del Estado, como son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Cooptados en alianza estos dos factores de poder, lo que sigue es la presión sobre el Poder Ejecutivo para su renuncia. Se consigue esto la tarde del 10 de noviembre del pasado año, y lo que viene inmediatamente como un elemento fundamental de las nuevas formas que adquiere el neogolpismo es la fachada legal, la fachada legal y normativa que se acerque a lo constitucional, y por supuesto los credenciales que hagan de la presencia de un civil en el poder, en la sustitución del Poder Ejecutivo, que ello acredite ante la comunidad internacional de que esto en realidad fue una crisis política. La sucesión constitucional recayó, ya todos conocemos que no se cumplieron con las disposiciones que señala la Constitución Política del Estado, pero recayó en la señora Áñez. Esto bajo lo que se denominó sucesión constitucional, el criterio jurídico constitucional que le puede otorgar que buscaba otorgarle legalidad a lo que había significado esta ruptura, este golpe de Estado. Y posteriormente las otras formas, bajo niveles de violencia tradicional, ante la mirada en retrospectiva tradicionalmente muy altos, hoy en día con bajo nivel de implementación de violencia. Por supuesto, se genera lo que es Encata y lo que es Sacaba, que son las reacciones que rápidamente son aplacadas. En ese marco de situaciones, estas perspectivas del nuevo golpismo no solamente se producen en un solo hecho que se desencadena rápida y velozmente, sino que van consumiendo etapas. La siguiente etapa, una vez que han logrado posicionar a la nueva autoridad en el ejercicio de la presidencia del Estado, es la cooptación de los poderes. Toman rápidamente el poder judicial, toman también con influencia directa el poder electoral, y queda como un espacio reducido la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa busca ser reducida también a una presencia nominal y se empieza a gobernar a través de decretos y de decisiones por fuera de la Asamblea. El ejemplo de ello, los ascensos de los militares, la contratación de los créditos internacionales y finalmente la decisión del 23 de julio pasado, donde el Tribunal Supremo Electoral de forma unilateral intenta buscar dejar de lado lo que había sido la tradición legislativa con el trabajo conjunto y de acompañamiento y coordinación que se debía llevar, como dice la norma 018, para la implementación del proceso de excepción en materia electoral. Ese intento fue la última parte de lo que había significado el golpe para tratar de lograr la implementación de una agenda. Esa agenda era
aplacar al movimiento social y popular, y para ello el requisito fundamental estaba en no poder llevar adelante el proceso electoral, postergarlo de manera indefinida y prolongar la transitoriedad en el gobierno. Quiero decir, y con esto concluyo, Giovanni, que las nuevas formas del neogolpismo es un conjunto de etapas y acciones sucesivas encadenadas unas con las otras hasta poder aplacar a quien ellos consideran la amenaza política, partidaria y social y acto seguido también tomar el control absoluto de lo que son los factores de poder y las instituciones también que instrumentalizan la persecución, el aplacamiento de las libertades y la cancelación de la ciudadanía. Gracias, Jorge. Elena, una de las cosas que no es casual y que poca gente, digamos, reflexiona de esta manera, es que Camacho haya tenido una vinculación directa en esto. Recientemente, por ejemplo, en un reportaje, incluso la periodista Amalia Pando empieza a dar datos sobre las reuniones que él tiene aquí en La Paz, como una especie de pequeño momento de poder donde había un cierto vacío y que estaba operando políticamente aquí desde La Paz. ¿Cuál es la relación con todo este proceso de Santa Cruz? ¿Qué opinas? ¿Cómo nos puedes comentar esto, Elena? Ya, bueno, coincidiendo con la mirada que da Jorge sobre una serie de fases y etapas, si ustedes se acuerdan, la primera fase, como bien ha explicado Jorge, es una fase mediática, la construcción de la narrativa del fraude, y a partir de ahí hay toda una movilización social, una movilización ciudadana de clase media, que se caracteriza por la desobediencia y la insurrección civil por medio de un repertorio de acción colectiva muy propia de un movimiento social conservador, que es el Comité Cívico, que precisamente esta desobediencia e insurrección se dio por medio del paro cívico y el bloqueo, conocido por todos como el bloqueo de las pititas. Entonces, en ese entendido, la urgencia era trascender fuera de la geografía política y territorial del Oriente. En ese entendido, o sea, los 21 días del paro y el bloqueo, si bien tuvo una presencia muy fuerte en el Oriente, en caja de resonancia se podía ver que lentamente se irradiaba hacia el resto de los departamentos. Entonces, en ese entendido, ahí hubo una serie de procesos de negociación, de vinculaciones, precisamente para tratar de lograr irradiar el descontento a partir de este factor determinante que fue la narrativa del fraude, que si nosotros nos retrotraemos, o sea, cómo funciona y la perversidad de la narrativa del fraude, en otra instancia quizás eso se tendría que ver dirimido en un proceso de ir viendo los detalles sobre este supuesto delito electoral. Sin embargo, la reacción desmedida que generó esta narrativa del fraude fue precisamente estas medidas de hecho, y rápidamente se fue haciendo una concatenación con otros actores que fueron fundamentales. ¿Y de qué actores estamos hablando? La vinculación, por ejemplo, del bloque de Luis Fernando Camacho a través del actual ministro de Defensa, Fernando López, con las Fuerzas Armadas y también con la policía. Entonces, ahí hay un interín entre lo que es el 23 de octubre y luego la segunda etapa que va a estar dada por el que permite salir fuera de la geografía política territorial del Oriente y empezar a irradiar. Entonces, este bloqueo hubiera fracasado de forma absoluta si es que no hubiera escalado en el momentum por la participación de la policía con su motín en escalada geográfica también, y a la vez, inmediatamente, si no hubiera habido respaldo institucional por omisión, por negación de salir, del caso de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas asumiendo un rol tutelar del Estado. Entonces, si ustedes se fijan, ahí hay unos días, unas horas que son fundamentales,
Y por eso tenía tanta certeza Luis Fernando Camacho cuando los últimos días de los cabildos él planteaba que tenía pruebas, que necesitaba llevar esa carta de renuncia al presidente Evo Morales en La Paz. Entonces había una desesperación, una necesidad de salir, y básicamente ahí es donde engancha la tercera fase, precisamente la fase policial, que es el motín en escalada geográfica del 8 y 9 de noviembre. Esa escalada luego es también profundizada por una fase militar, donde las Fuerzas Armadas el 10 de noviembre prácticamente generan una renuncia forzada al presidente Evo Morales, pero en esa lógica, en esa renuncia forzada, ahí hay como una suerte de vacío de poder. Lo obligan a renunciar porque lo que hacen es quitarle, es un quiebre fáctico de la lealtad y subordinación de las Fuerzas Armadas, y es como una suerte de negociación pactada. Esto es un tema que se tiene que revisar en la institucionalidad de la policía y las Fuerzas Armadas. Y aquí reposicionan las Fuerzas Armadas el tutelaje político de las Fuerzas Armadas sobre la política boliviana, y básicamente la renuncia se da como una suerte de vacío. Entonces aquí, corroborando lo que dice Jorge, las formas neogolpistas actúan por acción, por potencia y también por omisión, por vacío. Entonces, en ese entendido podemos ver que hasta aquí, hasta esta etapa, la renuncia del presidente Evo Morales fue prácticamente por presión social por un lado, pero por asfixia y vacío de condiciones y de condiciones reales, materiales, para mantener, para seguir gobernando de parte de las dos fuerzas y de las dos fuerzas del orden y seguridad del Estado, como es policía y Fuerzas Armadas. Entonces, en ese sentido, lo que vos decías, o sea, logra irradiar fuera del espacio de Santa Cruz, se engancha, se genera toda una serie de... ¿Por qué menciono y hago énfasis en la policía, en las Fuerzas Armadas, y quizás no tanto en CONADE y las otras organizaciones civiles? Porque en la lógica de lo que bien plantea Jorge en el neogolpismo y en todos estos repertorios híbridos, que dicho sea de paso, esto se enmarca dentro de toda una mutación y una evolución en las doctrinas de guerra, donde las doctrinas a partir de la Guerra Fría, hay, por ejemplo, todas las doctrinas de guerra irregular, guerra simétrica, todas estas doctrinas de guerra irrestricta, y por último, la guerra híbrida, donde se conjugan fases sociales, fases aparentemente no militares, con acciones no militares, luego con acciones transmilitares, para terminar con acciones abiertamente militares. Entonces, este es quizás el telón de fondo que determina, en términos de factores de poder, el momento que lo lleva a Evo Morales a renunciar. Sin embargo, aún con la renuncia del presidente, del vicepresidente, aún no habían las condiciones de toma total del control de gobierno. Tenía que dirimirse la situación de control de la Asamblea, es decir, el control del órgano legislativo, donde el MAS ostenta el 2/3. Entonces siguen las subsiguientes fases del golpe, y la subsiguiente fase es una fase parlamentaria, donde ahí considero hay una consumación del golpe de Estado combinado. Este neogolpismo, en el caso boliviano, yo lo denomino el golpe de Estado combinado, precisamente por la complejidad y la multiplicidad de actores, incluyendo actores sociales, incluyendo actores, en este caso policiales y militares, e incluyendo también la toma de poder a partir del asalto a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces esto va a generar lo que yo considero un régimen pretoriano, porque como bien plantea Jorge, va a haber la necesidad de sofocar
y de generar una posición autoritaria frente a la disrupción, a la irradiación del descontento social, y ahí viene precisamente la fase pretoriana, donde se van a utilizar abiertamente los factores y recursos de poder, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, amparados en algunos decretos supremos. Y por si acaso esto se está repitiendo, porque este ciclo, esta secuencia, que lo interesante es mirarlo como patrón, como ciclo, como secuencia, entre octubre y noviembre, y cómo ha ido discurriendo este año de régimen pretoriano, de híbrido institucional. Curiosamente, estos ciclos se están repitiendo. Ahora, a un año de esta primera etapa de golpe, se están volviendo a repetir en el presente. Entonces, en ese entendido, vuelven a a replantearse y a volver a cobrar vigencia. Entonces, vuelve a tener centralidad el señor Carlos Mesa, vuelve a tener centralidad Luis Fernando Camacho, las Fuerzas Armadas, pero en circunstancias, por supuesto, distintas, porque en ese momento las correlaciones de fuerzas eran unas y hoy día las correlaciones de fuerzas son tremendamente diferentes. Entonces, un poco para redondear esta primera intervención, en complemento y dialogando con lo que planteaba Jorge, muy delicada la situación, y también para lo último, para reconfiguración, porque eso más adelante quizás valga la pena aclarar, dentro del propio golpe, mejor dicho, dentro del propio gobierno, del régimen pretoriano, de este gobierno civil, policial, militar, el bloque civil está teniendo una reconfiguración interna y un reajuste precisamente por aparentemente los acercamientos y negociaciones, y han habido desplazamientos. Entonces, esto se repercute en el caso regional, específicamente con el desplazamiento de los demócratas y las disputas territoriales dentro de Santa Cruz. Entonces, ahí vamos a ver el posicionamiento que va a tener Luis Fernando Camacho en estos días, si renuncia a su candidatura o si no, y cómo se decanta el tablero departamental y regional cruceño. Entonces, sigue siendo un factor de poder interesante, importante, ver cómo caen esas fichas en estos próximos días. Bueno, gracias, Elena. Una pequeña propaganda. Hemos dicho que a las 10 personas que nos escriban a este enlace van a tener este libro como regalo, ¿no? Así que pueden escribirnos. Bueno, Jorge, para retomar el asunto, una de las cosas que se plantea siempre es importante es que me parece que de la idea de que ha sido esto producto simplemente de una movilización de descontento social, se desprende una lógica mecánica muy simplista, ¿no? Es decir, yo me movilizo y automáticamente el presidente renuncia, o cualquier presidente. Si fuera tan sencilla la cosa, obviamente ya hemos tenido cambios de gobierno hace muchísimo tiempo. ¿Qué le podemos agregar de complejidad a esta mecánica tan simplista que se maneja? Obviamente los que se autodenominan pititas asumen esta posición, por ejemplo, al rol que han tenido la OEA, al rol que han tenido los cabildos, los propios policías, militares, aunque Elena un poco ya nos ha detallado. ¿Cómo podemos graficar un panorama mucho más complejo que no se reduzca a esta relación lógica simplista entre yo me movilizo, hago caer el gobierno? Creo que tu audio está apagado, Jorge. Sí, disculpen. Listo. Es importante ahí mirar, Giovanni decía, en la perspectiva de cuáles son los factores que han detonado o que han llevado a que en Bolivia se gestione un golpe de Estado. Hemos hecho referencia, junto con Elena, cómo se ha desencadenado y cuáles han sido las fases y los factores de poder intervinientes en ello, donde la policía y las Fuerzas Armadas son absolutamente determinantes, por encima incluso de la movilización. Son los factores determinantes.
Sin la policía y sin las Fuerzas Armadas, por supuesto que esto no hubiese prosperado, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme también esto. Pero ¿cuáles son estos factores? Por supuesto que también hay que encontrar errores en lo que significan los años de gobierno pasados, pero la mirada no está tanto en lo que, por lo menos en mi perspectiva personal, no está tanto en lo que significan errores en una gestión de gobierno en la administración diaria. La respuesta del electoral de diciembre del 2005 a lo que había significado la vieja partidocracia en Bolivia, a lo que había significado también el momento neoliberal en el Estado boliviano, que tenía ya en aquel entonces alrededor de 15 años de vigencia, fue una respuesta en un largo proceso de acumulación social y popular del bloque social, de los sectores populares, que empieza como un movimiento social y deviene en movimiento político. Pero es una respuesta básica y fundamentalmente antielitaria a la partidocracia, antielitaria también a las tradicionales capas dominantes que se articulan como forma ya habitual desde prácticamente los inicios del Estado boliviano, que se articulan en la administración del poder, en el ejercicio del mismo, en la detentación también del poder político, y por supuesto, además validan lo que significan sus presentaciones de éxito y de logros profesionales a partir de lo que pueden hacer en su relación con el Estado. Esto significa rápidamente que acreditan, por ejemplo, la presencia en un ministerio, en embajadas, en direcciones de empresas estatales, etcétera, como los éxitos que los validan socialmente en esa clase social hegemónica a la cual pertenecen. Entonces, la respuesta antielitaria desde los sectores populares significó en diciembre del 2005 una sustitución de élites. Y esta sustitución de élites, por supuesto que visto ya en el ejercicio del poder y en la perspectiva del tiempo, no tiene posibilidades, políticamente hablando, de querer devolver el poder por la vía de la institucionalidad democrática liberal. Esto significa permitirle a esas élites que se reestructuren rápidamente por las viejas lógicas de la partidocracia para que puedan finalmente obtener una recuperación rápida del poder. ¿Cuál es la conducta inmediata cuando se toma el poder? Y lo hemos visto en distintos gobiernos de corte popular, es preservar el espacio de poder, porque esta ha sido una lucha de décadas. Había una lucha de décadas y que enfrenta a un sector que ha oprimido históricamente. Entonces, esta respuesta antielitaria lo que hace es rápidamente modular y construir un Estado inclusivo, en el caso de Bolivia se llama Asamblea Constituyente, incorporar otra democracia más, junto a la liberal, incorporar la democracia intercultural rápidamente con sus propias instituciones, que son absolutamente distintas también a las instituciones de la democracia liberal. Del formalismo parlamentario se pasa ahora a la emergencia de lo que son los asambleísmos y las deliberaciones populares, muy por fuera de aquel protocolo de asamblea legislativa, y sí como un ejercicio rápido, inmediato, participativo de ciudadanía, de interpelación al poder político o de petición al poder político. Entonces, dos sistemas, dos visiones de democracia. En una primera parte, con un proceso inclusivo en el que los sectores de clase media blandos se suman a este proceso con una expectativa de participación también. Deviene el tiempo y, por supuesto, cuando se encuentra la realidad y el hecho fáctico de que los sectores conservadores, aquellos que nunca van a participar de un ejercicio ampliado de la democracia, cuando se observa que estos se están empezando a rearticular, la respuesta desde el poder es endurecer las medidas para lograr la permanencia en el mismo. Y esto significa mover la Constitución y esto significa afectar determinadas normas. Y acá digo el error, que también hay que señalarlo, porque
Esto se pudo haber resuelto por la vía de la generación y el haber impulsado otros liderazgos dentro del mismo esquema político partidario, de forma tal de que tengas la posibilidad, sin generar la ruptura social, de poder defender tu proyecto político, defender lo que consideras tu legado, tu lucha histórica y tu respuesta antielitaria. Pero se insistió en una vía, y esa vía, para poder ser posible, tuvo que endurecer conductas y también tuvo que modificar o manipular algunas normas de manera no positiva. En ese sentido, cuando estos sectores conservadores encuentran, a partir del 21F, a partir del fallo del Tribunal Constitucional con la habilitación de la candidatura del señor Morales, cuando encuentran que no iban a poder retornar, que no iban a tener opciones de retorno al poder político por la vía democrática, entonces empiezan a gestionar un golpe de Estado. En el medio también están los elementos que son transversales a todo lo que ha sucedido, que constituyen las miradas étnicas y racializadas de esta sociedad compleja, plural, pero que en estos sectores marginados hacia los perimetrajes de la acción política en Bolivia, estaban en el manejo de la cuestión del poder y del Estado. Ante la no posibilidad de ellos de incorporarse y ante la mirada también de soslayo que tienen sobre las capacidades de este sector y además una vocación casi natural de que no deben ser ellos quienes puedan tener poder, en función de estos dos factores se empieza a buscar una sustitución nuevamente de la élite gobernante. Esto que además se aplica en Bolivia de forma circular, de sustituciones permanentes en la búsqueda de articularse con el poder del Estado. Entonces, y sintetizando muy rápidamente, la respuesta antielitaria buscó sostenerse y mantenerse en el tiempo con un error estructural que estaba anclado a una sola y misma persona. Y esto dificulta de manera enorme el proceso. Ante esa respuesta y ante la cuestión también de un sector popular que podía, con muchas comillas, eternizarse en el poder y no permitirles a ellos un retorno a la articulación del Estado, entonces gestionan por la vía, ya una salida como lo han hecho además tantísimas veces en la historia del país, articulan una salida no democrática y empiezan a establecer lo que son las alianzas necesarias, básicamente, como decimos, un elemento de indignación colectiva, una narrativa y los factores de poder determinantes para el cambio de la lógica de poder en el Estado y del titular también del Poder Ejecutivo. Gracias, Jorge. Elena, en este marco que nos ha pintado también Jorge, tal vez sería bueno vamos a volver con Jorge para este tema también, conceptualizar un poquito, ¿no? Porque el debate, como tú lo has dicho, es también de significados, ¿no? La idea de una revolución petita o de un golpe. Entonces, vale la pena caracterizar de alguna manera qué tipo de golpe ha sido. Tú has hablado de un tema híbrido. Tal vez sería interesante que puedas explicar esos componentes ahora. Ya, yo considero que hemos vivido, como ya mencioné, un golpe de Estado combinado y lo que se ha impuesto, por si acaso yo estoy haciendo mi marco analítico a partir de la clásica teoría de la transición y estoy usando como marco teórico a Guillermo O'Donnell y Philipp Schmitter, que estos autores son fundamentales para comprender porque son ellos los que analizan regímenes políticos en transición. Pero, sin embargo, el contexto es distinto porque ellos analizan precisamente en una etapa donde la dictadura militar era explícita, es decir, en una etapa donde la dictadura estaba caracterizada por el liderazgo y la preeminencia del factor o el componente militar. Entonces, ellos establecen una serie de momentos o fases y
bien hay que decirlo un poco complementando también lo que planteaba Jorge. O sea, en la última etapa del gobierno del presidente Evo Morales, o sea, hay una primera etapa, un primer gobierno altamente expansivo, multiplicador, pero ya en la última etapa hay un giro internamente, y esto vale la pena también analizarlo como antecedente. Hay un giro autoritario y se va convirtiendo desde la misma óptica de la teoría de la transición. Vamos viendo cómo nuestra democracia intercultural, social, popular, altamente compleja, se va convirtiendo también en una suerte de democradura. Ahora, la distinción fundamental no es lo mismo una democradura, una democracia con un tinte autoritario, que la siguiente escala, que es precisamente un golpe y una ruptura democrática, y pasar a un primer nivel de dictadura que se llama, bajo los criterios de Schmitter y O'Donnell, una dicta blanda. Y si nosotros, ¿y cuál es el corte? ¿Cuál es el eslabón? Precisamente todos estos elementos que nosotros hemos planteado. Porque si bien el gobierno del presidente Evo podemos caracterizar el último momento como una democradura, pero el demo estaba de por medio, no se había hecho una ruptura de la institucionalidad, porque hay que aclarar, el gobierno del MAS seguía ganando elecciones con mayoría absoluta a primera vuelta, más allá de todo este sindicado fraude electoral, que, insisto, el fraude electoral ha debido analizarse y hacerse una investigación en el marco del delito electoral. O sea, no tiene sentido tirar al bebé junto con el agua sucia bajo el argumento del fraude electoral, que se caiga toda la estantería de la institucionalidad democrática. Entonces, en ese entendido, o sea, hay un giro autoritario durante el gobierno del presidente Evo, hay toda esta parafernalia, esta complejidad de actores y procesos en movimiento, se genera una ruptura, un corte. ¿Y cuál es el incidente, mejor dicho, el componente fundamental para cruzar esa línea? Es la actuación de la policía y de las Fuerzas Armadas, y se configura un régimen híbrido, esto que se llama un híbrido institucional, que vendría a ser un primer nivel de escalada hacia los regímenes burocráticos autoritarios. Es decir, para que sea una dictadura plena, tendría que haber una toma de gobierno total de parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en lo personal yo identifico que lo que estamos viviendo es un cogobierno, un gobierno que tiene un cogobierno híbrido, que tiene un bloque civil, un bloque político civil, tiene un bloque policial y tiene un bloque militar, porque por las circunstancias y las condiciones en que accede a la toma de gobierno, precisamente el gobierno de la señora Yanine Áñez, descansa necesariamente sobre los factores policial y el factor militar, porque el gobierno de la señora no ha sido electo, no ha tenido el respaldo, no ha tenido el voto. Y básicamente la disyuntiva y la duda es que si todo este conglomerado de actores de derechas, que si miramos el componente de los actores de derecha, son 6 partidos y organizaciones políticas en contra del MAS. Entonces, en ese entendido, hay ahí una correlación de fuerzas y unos equilibrios completamente desproporcionales frente a la actuación de la propia institucionalidad democrática liberal, que plantea que las organizaciones vayan cada una por sí misma. Entonces, en ese entendido, como el gobierno de la señora Áñez no tuvo el acceso al gobierno por la vía electoral, descansa sobre estos factores de poder, y básicamente se constituye esto que es un cogobierno pretoriano, un régimen pretoriano. ¿Por qué pretoriano? Porque al no tener legitimidad, al no tener respaldo de la sociedad civil, más aún con el régimen de excepción impuesto a partir de marzo, con la pandemia y la cuarentena y las cápsulas,
O sea, ahí hay otro componente que muestra que es un régimen pretoriano, al declarar la cuarentena, que es una suerte de estado de excepción policial, sanitario, militar. El orden de los factores podemos discutir si es sanitario, policial, militar, bueno. Pero lo interesante es ver cómo ese cogobierno tiene un bloque político a la cabeza de la señora Áñez, que ha ido teniendo interrupciones y cortes al interior. Porque cuando ella lanza su candidatura en enero, va a tener todo el respaldo del bloque político de demócratas en el Oriente. Y en la pasada semana, no me acuerdo si fue el lunes de la semana pasada, hubo el último, creo que la quinta crisis de gabinete, y todo ese bloque apoyado sobre los demócratas se retiran. Habían, si ustedes se acuerdan, se retiraron más de 5 ministros y se retiraron varias autoridades de Estado, y ese bloque civil, ese bloque político civil está en recomposición. Ahora, ese bloque civil también tiene conexión con el bloque policial, porque ahí lo vemos, el supraministro, en el caso del señor Arturo Murillo, cómo él coordina el bloque policial, pero a la vez tiene una influencia importante en el bloque político, y el rol que le toca cumplir al ministro López en defensa. Entonces, en ese entendido, ahí se constata esto, que hay un híbrido institucional, que si bien no es una dictadura con una junta militar o un gobierno militar, los militares no están ausentes. Es decir, los militares son un bloque de poder importante que inciden, que son determinantes. La policía es un bloque de poder importante que incide, que son determinantes, y también hay recambios que nuevamente, o sea, yo estoy haciendo seguimiento a los recambios territoriales. El bloque cruceño, vamos a decir, que está en reconfiguración, y por ejemplo es interesante ver la presencia y los intereses que representa, por ejemplo, el actual ministro de Economía, Branko Marinkovic. Entonces, este es un tablero más complejo de lo que se podría, porque generalmente la gente dice, o sea, no hay golpe y no hay dictadura porque no están los militares. Pero por supuesto que no van a estar los tanques en las calles y los militares, porque han pasado años, décadas después de la época de las dictaduras. Por supuesto que una dictadura no va a ser igual que el régimen, el golpismo del Bancerato y la dictadura militar de Banzer, porque ha evolucionado bastante y demasiado la doctrina militar como para que sea tan evidente de presentarse como un golpe militar con tanques en la calle. Entonces, en esa lógica se entiende perfectamente bajo la doctrina de la guerra híbrida y todos estos componentes, y caracterizando el gobierno, como te decía, se puede evidenciar que estamos viviendo lo que yo le denomino, siguiendo a O'Donnell y Schmitt, una dicta blanda, un régimen pretoriano caracterizado por el funcionamiento de un cogobierno civil, policial, militar, y con un incremento, hay un ascenso incremental del poder, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, en geometría variable y en decrecimiento del poder del bloque civil. Entonces, en ese entendido, ese también es otra de las constataciones que fundamentan que estamos viviendo un régimen híbrido institucional, una dicta blanda pretoriana, y con tendencia nuevamente a un incremento, a una progresión incremental del poder de parte de policías y Fuerzas Armadas. Para cerrar esto nada más, la constatación, por ejemplo, de la información de que están comprando armamento de no guerra, en el caso de la policía, y además de eso, los más de 5 millones de dólares que el 2015, mejor dicho, en el 2019, el 15 de noviembre, la presidenta decretó en presupuesto adicional para las Fuerzas Armadas para la compra de equipamiento para
para los militares. Entonces los militares ya recibieron más de 34 millones de bolivianos, casi 5 millones de dólares. Esto está en el decreto supremo 4082, que acompañaba el decreto 4078, que eximía al personal de Fuerzas Armadas de responsabilidad penal en cumplimiento de sus funciones. Este decreto fue derogado el 28, después de 14 días, el 28 de noviembre de 2019. Sin embargo, el equipamiento está para los militares desde noviembre, y tengo entendido que hay equipamiento no militar, armas de no guerra para las policías. Entonces esto constata esta idea de cogobierno civil, policial, militar. Bueno, gracias, Elena. Jorge, pero digamos, dado el contexto que estamos planteando aquí, todos esos elementos complejos que hacen este análisis, que va más allá de las simplistas interpretaciones, ¿cómo verías que se ha dado ya hasta ahora, de ahora en adelante? Es decir, ¿cómo veríamos la situación en el marco de un reacomodo? Porque evidentemente la situación que fue el año pasado, con todo eso que ustedes están describiendo de manera muy detallada, ya hay una situación diferente, ya estamos a punto de entrar a unas elecciones y de repente hay un reacomodo. ¿Cómo sitúas este reacomodo de las fuerzas que han tomado el control del poder? Se generan, Giovanni, varios elementos de reacomodo adentro. Y esto tiene una relación directa con lo que va a ocurrir el 18 de octubre, porque esto puede de alguna forma o bien consolidar algunos hechos o bien haber significado que esto fue un paréntesis de interrupción a la democracia del país. Un primer elemento que hay que mirar es que lo que se instala en noviembre, lo que yo llamo el noviembrismo, tiene conductas que los caracterizan, una conducta fuertemente antidemocrática, muy autoritaria, con instrumentalización del poder judicial y, como siempre, cuando uno realiza análisis político, tiene que mirar rápidamente dónde se encuentra el poder. Y el poder en noviembre se encontraba en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, fundamentalmente, y poderes menores en lo que hacía al órgano judicial y al órgano electoral, sin base social de sustento y de respaldo. Incipientemente y de manera inicial, una base social que la confería fundamentalmente Santa Cruz y algunos comités cívicos. Pero en el andar se produce el primer reacomodo, que está dado el 24 de enero, cuando la señora Áñez cancela la transición y configura lo que significa un proyecto político. Ese proyecto político ya tenía también, a su vez, características propias. ¿Qué significa esto en el país? Primero, que se produce una ruptura y una traición dentro de los pares. ¿Quiénes son los pares? La gente del noviembrismo. Tenían un acuerdo de poder solventar desde el Estado, no solo económicamente, sino también por la vía del apoyo logístico, de poder solventar, decía, lo que significaba el impulso electoral. Ese impulso electoral, en el entendido de que el movimiento al socialismo vivía una crisis convencional, crisis de partidos políticos, similar a la que había sucedido el año 2003. Y esto, además, solo un paréntesis, esto tampoco era verdad. Lo que había era una crisis en la cúpula partidaria del movimiento al socialismo, pero no en la base de la corporatividad social y popular que se articula circunstancialmente con el movimiento al socialismo. Pero en la base de esta corporatividad no había una crisis, porque esto es organización, no es un partido político. Entonces, ese primer reacomodo ante las sensaciones de que se podía ganar esa elección rápidamente genera la traición de parte del grupo Áñez y del grupo Murillo con el conjunto de los otros, de sus pares, esto es Camacho, Mesa, Quiroga, etc. A partir de ahí, un esquema de poder absolutamente diferente, con una intencionalidad muy clara de determinar la agenda, prolongar la transición e impedir la realización del proceso electoral. En el camino,
llegamos a lo que ha significado a finales de julio, con esa decisión unilateral del Tribunal Electoral. Pero ahí la movilización del país, de los movimientos populares, de los movimientos sociales, improvisada, fuera y extemporánea en lo que significa la debida temporalidad, inclusive climática, para lo que son las movilizaciones. Si nosotros nos fijamos, son muy pocas en la historia, en esta etapa democrática, las movilizaciones que se realizan sobre mediados de año, por cuestiones también climáticas y también por cuestiones de siembra y cuestiones económicas. Sin embargo, con esa movilización, el movimiento popular pudo arrinconar, si vale este término, orillar al sector noviembrista, pero también a los sectores de radicalismo extremo, que están fundamentalmente constituidos en Santa Cruz, orillarlos a que la alternativa únicamente era la cuestión electoral. Y aquí se produce un reacomodo también democrático, uno, porque el movimiento popular garantiza la institucionalidad electoral y la salida democrática a esta crisis. Pero número dos, porque lo que parecía una estructura y una organización en profunda crisis muestra que se encontraba en un proceso de reorganización con signos fuertes de revitalizarse, articulándose por encima de sus diferencias, como por ejemplo el sector Aymara con los otros sectores sindicales y movilizados, como por ejemplo Trópico de Cochabamba, Yapacaní, etcétera. Y priorizando por encima de todo ello la salida democrática. Este es un segundo momento absolutamente importante. Y el tercer reacomodo que yo percibo rápidamente está en lo que significa la nueva composición de fuerzas en Santa Cruz. Una composición de fuerzas de la que Occidente, que siempre tiene un perfil mucho más bajo, menos mediático, menos expuesto, que el Occidente, desde lo que significa su poder político, lo trata de manera reiterada siempre de instrumentalizar en función de sus beneficios. Hay claramente una pugna oriente entre el poder político de Occidente y el poder político económico de Oriente. Y esto se genera con más fuerza porque se percibe lo que está generando el señor Luis Fernando Camacho, que es una sustitución de poder en las dos puntas que ha caracterizado al poder político en Santa Cruz. Esto es, tomar el poder que deja el señor Percy Fernández, tomar el poder que deja Rubén Costas, y por supuesto esto le significa a su vez cooptar las instituciones particulares que tiene Santa Cruz, como por ejemplo CRES, Aguapac, Cotas, etcétera. Ya controla el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que le da una base territorial extendida como si fuese un partido político. Esto significa, en términos políticos, ser absolutamente el dueño de Santa Cruz. Y ahí hay una disputa que se quiebra también, que se ha quebrado, y que, mejor dicho, que ha quebrado, es la palabra correcta, al gobierno. Porque no es lo mismo hoy en día Branko Marinkovic que Luis Fernando Camacho en una disputa de poder político. A Branko Marinkovic le queda así su fortaleza económica, que esto le permitirá una vigencia, pero desprovisto de poder político. El poder político se va concentrando en la persona del señor Camacho. Entonces, en Santa Cruz hay también un momento histórico de inflexión muy importante, de reconfiguración de poderes, que el señor Camacho encarna, pero que no responde siquiera ya al mandato de algunas logias o estructuras de poder. Lo encarna personalmente, lo encarna Luis Fernando Camacho. Y esto tiene, por supuesto, en anhelos mayores, una proyección hacia el país, que tendrá que construirla y nadie sabe si lo logra o no lo logrará, eso hay que mirar en el tiempo, pero sí genera rápidamente los elementos necesarios para esa construcción. ¿Qué significa? En el puntal económico de Bolivia, tener el absoluto control de ese departamento no es para nada despreciable.
si, hago un paréntesis, si eventualmente el gobierno fuera del señor Arce, el solo poder que construye Camacho, con la posibilidad de lograr entre 15 y 20 parlamentarios, con la posibilidad de controlar municipios en todo el departamento, en una buena parte del departamento, más gobernación, más las instituciones, etcétera, concentra un poder tan importante que puede enfrentar a cualquier gobierno, así sea un gobierno absolutamente contrario como el del MAS. Porque ellos encierran, ellos quiero decir Camacho y su grupo, un poder que también tiene connotaciones fuertemente económicas, a diferencia de lo que ocurre en Occidente. Y lo último, en medio de esta lucha que se quiere proyectar hacia el país, hemos visto en las últimas horas que el señor Camacho está afincado en Santa Cruz. Su campaña está en Santa Cruz, concentrada con esfuerzos en Santa Cruz, no con esfuerzos en Oruro, en Tarija, no, ahí es simbólico y apenas muy tangencial. Su fortaleza está en construir en Santa Cruz. Occidente, que tiene ese perfil bajo que he señalado, está buscando, a través de lo que significa el voto útil, en realidad, tomar el poder que puede concentrar Camacho. Porque el voto útil, en el sustrato más imperceptible, lo que encierra es una transferencia del poder político de Camacho, ¿no? Electoral, por supuesto, hacia el occidente, hacia el señor Mesa, y dejar desprovisto, o si el término vale, dejar desnudo de poder político. Sí, esto significa renunciar a parlamentarios, significa renunciar a tu presencia nacional en la Asamblea Legislativa. Si esto ocurriera, Santa Cruz queda otra vez reducida, como le ha pasado sistemáticamente en el tiempo. Queda otra vez reducida solamente a su empuje económico, pero sin posibilidades nuevamente de proyección nacional. Entonces, son estas tres reconfiguraciones que se han producido en el país. Es muy importante la de fines de julio-agosto, porque ha significado la fuerza del movimiento popular para asegurar el proceso democrático. Pero es muy importante también, con un sentido distinto, la que está construyendo el señor Camacho. A la gente le puede gustar o no. No es una mirada exclusivamente, esa sí que es la mirada corta, Giovanni, de decir que si se baja el señor Camacho, entonces ya con eso se detiene al movimiento al socialismo. No, esa es la mirada corta. Acá hay un interés mayor. Los sectores conservadores del poder político de Occidente juegan a hacer política de manera seria desde hace muchos años, pero instrumentalizan las cosas generalmente bajo cuerda y bajo la mesa, no con la capacidad mediática que tiene Santa Cruz. En ese son personalidades también y perfiles conductuales y psicológicos distintos entre el Oriente y el Occidente. Esto que está reacomodándose en Santa Cruz es absolutamente importante de observar, porque es un poder duro, es un poder extremo, pero que también tiene connotaciones identitarias en lo que significa su capacidad electoral. Esas identidades lo van a fortalecer a Camacho. Y mire usted, Giovanni, mire Elena, cómo Occidente sin disimulo está agrietando más el país cuando están buscando una censura colectiva y nacional hacia Santa Cruz, señalándole que Santa Cruz sería la responsable del retorno del movimiento al socialismo al gobierno. Esa condena y esa intencionalidad de censura colectiva y nacional, Santa Cruz se la va a facturar al país en algún momento, y adicionalmente esto lo que puede generar es un efecto contrario de cerrar filas y fuerzas en torno al liderazgo del señor Camacho, porque él verdaderamente constituye un poder que sí puede enfrentar a cualquier gobierno nacional. Gracias, Jorge. Realmente es bien compleja esta situación, y además analizar con el detalle que ustedes dos hacen nos lleva muy lejos, pero aprovechando para hacer una propaganda, ustedes tienen varios textos que van a poder, nos van a detallar de manera también muy clara todo lo que está pasando. Este ha sido una especie también de ver cómo miran ustedes esta situación. Elena, ya un poco para terminar, porque el tiempo ya se nos ha agotado lamentablemente, ¿cómo podrías hacer un balance final
esta situación, cómo podías caracterizar todo lo que está aconteciendo y evidentemente también lanzar una perspectiva de cara hacia adelante para retomar la institucionalidad, que creo que es lo más importante para todas y todos en Bolivia. Bueno, la primera cosa es identificar los patrones y las tendencias, que eso es lo que respectivamente hemos intentado hacer tanto Jorge como mi persona. Hemos identificado patrones y tendencias en términos de caracterizar, complejizar, entrar en profundidad a los fenómenos, a los actores, a los procesos que está viviendo Bolivia. Ahora, indiscutiblemente estamos viviendo un cierre de ciclo. Considero que el 18, este domingo 18 de octubre, cierra un ciclo, cierra una etapa, porque concluye una etapa de una dictablanda, concluye el gobierno de esta persona, en el caso de Yanine Áñez, pero no significa necesariamente que haya una reposición o una reinstalación democrática. Lo que bien decía Jorge, si hay la consolidación del régimen, del híbrido, o ha sido un paréntesis de interrupción. Lo que sí considero es que va a haber el cierre de un ciclo de noviembrismo, lo cual no significa que de repente no sigan habiendo una serie de actos y de eventos represivos. Por ejemplo, yo creo que en esta etapa habrá que hacerle seguimiento a esta estrategia, a esta dinámica de los falsos positivos, a ir viendo cómo se pueden perpetuar situaciones de violencia, inclusive paralelo al desarrollo del ciclo electoral del domingo. Hay que ver una etapa postelectoral, es decir, cómo se van decantando las correlaciones de fuerza. Y coincido plenamente con Jorge que quizá la bisagra que determine este proceso no es necesariamente los resultados electorales del MAS, porque esa es una tendencia básicamente que sabemos. El MAS sigue siendo la primera fuerza electoral y eso no va a cambiar. Lo que sí creo que incide de forma determinante en el tablero va a ser la decisión de Fernando Camacho de continuar o no. Y lo que bien detalla Jorge es fundamental. Hay una disputa intraelitaria, como bien plantean muchos analistas en Santa Cruz, una disputa intraelitaria y hay una suerte de cobro de facturas. Es decir, ahora mismo se le está haciendo un cobro de factura a Rubén Costa por haber articulado un cogobierno con el MAS. Y esto aparentemente puede sonar muy rimbombante, pero finalmente en esa complejidad democrática, en la democracia, si nosotros miramos durante los casi 14 años del gobierno del MAS, hubieran sido imposibles sin lograr esos pisos, esos contrapesos, precisamente por los regímenes de la autonomía departamental. Entonces, así como el MAS fue un partido predominante, prácticamente hegemónico en el campo nacional, así hubo también un sistema de frenos y equilibrios desde lo departamental con Rubén Costa, que dicho sea de paso, no solamente tienen los mismos años, sino sigue en funciones y eso nunca se ha disputado, por ejemplo. O sea, el Evo entró en 2005 y también entró Rubén Costas en el mismo año. Entonces, y ni hablar del caso de Percy Fernández. En el caso de Percy Fernández hay una situación prácticamente muy poco interrumpida, pero en términos de ejercicios fácticos de poder, Percy Fernández viene rotando en las distintas organizaciones e instituciones cruceñas desde 1960. Entonces, en ese entendido, lo que señala Jorge es importante porque hay una fractura, hay un quiebre en los bloques de poder internos en Santa Cruz. Y yo coincido con Jorge, para mí quizás la bisagra que va a ensamblar las nuevas correlaciones de fuerza está sobre los hombros de Luis Fernando Camacho.
que coincido, no tan suelto de hueso puede o va a entregar, y tampoco es una ecuación matemática ni es ciencia exacta, no puede endosar esa votación de forma automática a el señor Carlos Mesa, que si nosotros analizamos la consigna del voto útil, en realidad el voto útil es una consigna de algoritmo, de construcción de narrativa, pero completamente vacío de contenido, porque si nosotros proyectamos el escenario postelectoral, ya el gobierno de Carlos Mesa está hipotecado, está completamente hipotecado, está parcelado y básicamente ante un gobierno tremendamente débil y un gobierno tremendamente frágil, con deudas, entra con deudas políticas. Entonces, en ese entendido, yo creo que se abre una siguiente etapa, no con ello significa que se va a cortar esta tendencia de régimen pretoriano. Más bien en el caso de Carlos Mesa, yo veo que hereda y recicla el régimen, el aparataje, una suerte de vestimenta democrática, pero yo considero que esta consigna de voto útil es lo más antidemocrático que puede haber, porque básicamente es como decimos en el Oriente, o sea, como un guayqué entre seis, buscar entre seis actores, enfrentarse a uno. Entonces, estos son elementos que creo que van a configurar el escenario postelectoral y tenemos hacia adelante las correlaciones de fuerzas en la Asamblea Legislativa Plurinacional que también nos dan muestras muy poco promisorias sobre un nuevo tipo de democracia pactada, pero con estas formas desde lo que se llama el voto útil. Entonces, nuevamente, o sea, yo veo que el escenario va a ser tremendamente complejo, no exento de movilización, no exento de criminalización de la protesta social, no exento también de estos falsos positivos y con la posibilidad de que inclusive se tome una primera medida postelectoral de hablar de una suerte de estado de excepción sanitario, utilizando nuevamente la pandemia como argumento para desmovilizar la protesta social frente a unos resultados que prácticamente están ya claritos. Entonces, en ese entendido, hay una construcción nuevamente de la narrativa, la construcción del ciclo de movilización social y nuevamente estamos viendo exactamente el mismo patrón que vimos a partir del 20 de octubre. Entonces, los actores son los mismos, pero nuevamente yo creo que el eslabón que rompe esta cadena va a ser precisamente la actuación de Camacho. ¿Qué hará Camacho? Y si va ¿qué le digo? Endosar, regalar a un proyecto prácticamente sin ningún sustento y sin ninguna promesa, o sea, el proyecto de la oligarquía paceña por el proyecto de la oligarquía paceña. Entonces ahí no hay ningún tipo, la promesa de caer, pero eso no es mérito de Mesa, eso es mérito ya de las configuraciones internas. Digo, la promesa de recaer en el oriente, pero eso es, o sea, cómo se configura, tiene más que perder bajándose que mantener una dinámica y una carrera electoral hasta el final. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que se abre un nuevo ciclo manteniendo el telón de fondo del régimen híbrido y esta dicta blanda o este régimen autoritario. Bien, igualmente. ¿Puedo agregar algo rápidamente? Claro que sí, Juan. Sobre lo que muy bien ha expuesto Elena. Y esta referencia que hace precisamente Elena de que Mesa asumiría eventualmente un gobierno hipotecado. Esto es absolutamente cierto y no se está queriendo mirar. Ahí vamos de nuevo otra vez a la mirada corta.
y puesta solamente en unas cuantas horas. Ya no hablamos en una perspectiva de tiempo, en unas cuantas horas. ¿Qué significa esto? El señor Mesa expresa la opción, Carlos Mesa expresa una forma de gobernabilidad para el país. Y la fórmula del señor Arce Choquehuanca, que es una fórmula distinta. Esta forma multipolar de gobernabilidad en base a los apoyos que la derecha le puede otorgar a Carlos Mesa, pero que en definitiva solamente se la podría asegurar el señor Luis Fernando Camacho, lo obliga a él a tener que establecer nuevamente alianza para el gobierno. Hay en el país una especie de añoranza por lo que eran los gobiernos de la democracia pactada. Posiblemente como último recurso también ante la incapacidad de en 14 años que han estado fuera del gobierno y del ejercicio político, la incapacidad de construir un modelo de poder político sustitutivo de las lógicas de poder político del movimiento al socialismo, que están basadas en movilización como ejercicio de ciudadanía, en asambleísmo y en deliberación también como ejercicio de ciudadanía y de petición al poder político. Esto sustituyó a la democracia pactada que hizo crisis profunda ya con el gobierno Sánchez de Lozada, pero quieren mirar nuevamente en estos gobiernos pactados una posibilidad que se disfraza sobre acuerdos, entendimientos, diálogos, pero que eso es retórica. En la política fría y seria esto tiene otra connotación. Ahora, esa estabilidad y esa gobernabilidad de Mesa obligada con el señor Luis Fernando Camacho significa tener que gobernar con quien solamente te une tu posición en el clivaje del sector antimasismo. Pero a partir de aquí, dejando este factor, no los une absolutamente nada. Los perfiles políticos, sociales, económicos, las visiones de democracia, de Estado, de movilización, de actitudes frente a lo que significa la movilización, las respuestas políticas, etcétera, son diametralmente opuestos. Esto significa para el país una cuasi imposibilidad de adecuada gobernabilidad y, por supuesto, de estabilidad social, sin tomar en cuenta algo que también subyace, que es la posibilidad de que el señor Luis Fernando Camacho comprenda, es lo que fríamente en el ejercicio de la política debería ser, comprenda que está en una etapa de aglutinación y de crecimiento y que por ello lo menos oportuno que le significaría a su persona es darle gobernabilidad o cogobierno, mejor llamémosle así, cogobierno a una fuerza política que es una circunstancia histórica, que no es un proyecto político de construcción de largo aliento, que es Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana es una circunstancia histórica electoral de este momento. Entonces, sumarse a un cogobierno con una fuerza de características precarias, sin alcances históricos, con un liderazgo que va a terminar siendo efímero en el tiempo, significa querer sumar todo lo negativo sobre tu causa y sobre la estructura de poder que estás creando. Entonces, estos elementos, si los analiza el señor Camacho, la gente, el grupo que lo acompaña, también hipotecaría, junto con ese gobierno de Mesa que está hipotecado, hipotecaría su futuro político. Entonces, el país está, yo recojo esto que tú señalabas, Giovanni, el país está detenido en la mirada del 18 de octubre hasta la medianoche, es decir, en el resultado electoral. Pero detrás de ese resultado electoral, los efectos no van a ser colaterales, van a ser de incidencia directa sobre la gobernabilidad, la estabilidad, la posibilidad de resolver las crisis. A ello todavía tienes que sumar algo que no hemos hablado y solo lo dejo rápidamente sobre la mesa, que la propuesta económica del señor Carlos Mesa, cuando la deconstruyes, que está basada en inversión de recursos a la economía nacional por 15 puntos porcentuales en relación al PIB. Esto significa 6,000 millones de dólares. No tienes posibilidades de conseguirlos de ningún lado porque Bolivia tiene una tasa de endeudamiento
o un índice de endeudamiento en relación al PIB de 38.5%. El 40 es un índice aceptable, el 50 es inaceptable en los organismos internacionales. 15 puntos significa irse prácticamente a 55. No va a conseguir los recursos en el contexto internacional. Esto que acabo de señalar, que no se está, porque no se deconstruyen las propuestas, esto que estoy señalando, más una gobernabilidad o un cogobierno con un enorme signo de interrogación, más no tener un proyecto de largo aliento, sino de circunstancia histórica, más lo que sí está construyendo el señor Luis Fernando Camacho, por supuesto que le genera al país en ese querer forzar el voto útil, primero para la ansiedad política inmediata y segundo para esta lucha antielitaria entre los dos sectores, pues configura un panorama verdaderamente dificultoso en el lado de la derecha en Bolivia. ¿Y por qué la derecha nunca ha aglutinado? Esa es otra de las preguntas. Porque en estos 14 años, si algo hizo el socialismo del siglo XXI, es desnudar que la derecha en nuestros países, en la región, no tenían proyecto político. Porque puede estar la derecha, tiene la derecha toda la posibilidad de convertirse en algo moderno, propositivo, inclusivo, pero no tuvieron proyecto político, viven en la conspiración. Y no tener proyecto político les ha significado ahora desesperadamente tratar de reagruparse a cualquier precio, porque casi han llevado, por lo de noviembre del pasado año, a que esta elección en realidad, Giovanni, sea una elección de sobrevivencia política para ellos. Si pierden la elección, por supuesto que lo que viene tienen que ser días dificultosos porque van a tener que explicar el fraude, el golpe, las vinculaciones con las Fuerzas Armadas y el descalabro económico del país. Gracias, Jorge. Realmente ha sido una jornada con muchísimos elementos y sobre todo aprecio tuyo y de Elena, que lamentablemente por un tema de conexión se abandonó. Está en un lugar muy difícil en Santa Cruz, pero son elementos de análisis que aportan brillantemente. Yo espero comprometerlos para volver a retomar. Hay muchos temas y ojalá después de este 18 podamos volver a discutir y debatir y entender ya otro escenario, porque creo yo, después del 18 seguramente se pintarán otras estructuras. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Elena. Gracias a todas y a todos los que nos están mirando, a los que se han conectado. No se olviden que les vamos a obsequiar ese texto a las 10 primeras personas. Así que por nosotros, muchísimas gracias. Hasta pronto y estaremos seguramente la siguiente semana con otro programa de tema. Nos vemos. Gracias, Giovanni. Un cordial saludo para todos.